Mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. A los pies del cerro Santa Marta y San Martín se oyen los latidos de cajones y jaranas. Es mi pueblo, Tatahuicapan, mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. A los pies del cerro Santa Marta y San Martín se oyen los latidos de cajones. Piale no grewan, que namono que me dice Quetzal no yolo. Hola, ¿qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de su programa La Otra Educación. El día de hoy vamos a hablar acerca de la planeación didáctica en esta nueva escuela mexicana, pero de educación preescolar. Así que mucha atención a todas las maestras y maestros que pertenezcan a este nivel educativo. La semana pasada o el episodio anterior estuvimos analizando algunas orientaciones pedagógicas que propone la nueva escuela mexicana para efectos de realizar nuestras intervenciones en el aula, nuestra planeación, incluso nuestra evaluación. Así que no debemos perder de vista que hay 4 elementos fundamentales a tomar en cuenta en esta nueva escuela mexicana y que son básicamente pues el diagnóstico, la selección de los contenidos, la selección de estrategias metodológicas de preferencia activas y finalmente la evaluación con enfoque formativo. Estos 4 elementos o estos 4 ámbitos son los que nosotros debemos considerar, pero también debemos apegarnos a normatividad vigente. Acuérdate que estamos bajo el Plan 2017 y el Plan 2017 propone algunas estrategias tanto de planeación como de evaluación. Algunos elementos importantes también que tienen que ver con el diseño de situaciones de aprendizaje. Así que haciendo un mix, yo te voy a presentar algo muy simple, algo muy sencillo, pero que está apegado totalmente a normatividad. Así que sin más, vamos por la información y vamos a empezar con lo siguiente. La planificación del trabajo en el aula debe considerar los siguientes aspectos, no perder de vista ninguno de ellos. El primero es que debemos situar al centro del proceso educativo a los alumnos. Eso es clave. Nuestros esfuerzos han de dirigirse a centrar nuestra atención, nuestra intervención, nuestras estrategias, todo nuestro bagaje pedagógico ha de centrarse en el estudiante, es decir, en el logro de los aprendizajes esperados, que el alumno aprenda, que el alumno se apropie de estos contenidos, pero no solo contenidos, sino que desarrolle competencias, que resuelva problemas, que aprenda para la vida y sobre todo que vincule su realidad con el currículo vigente. Debemos generar oportunidades de aprendizaje significativas e inclusivas. Esto nosotros ya lo sabemos. Lo nuevo es, por decirlo de alguna manera, lo nuevo es que esta planeación o esta intervención pedagógica bajo el enfoque 2017, bajo el plan 2017, bajo la nueva escuela mexicana, pues debe ser totalmente inclusiva. Planear para todos. El maestro ha de adaptarse al alumno, la escuela ha de adaptarse al alumno y no al revés. Eso lo debemos tener presente. Propiciar ambientes de aprendizaje seguros y colaborativos. El término colaborativo lo vamos a escuchar en repetidas ocasiones en esta nueva escuela mexicana. Y bueno, no es un misterio que trabajar de manera colaborativa rinde mejores frutos para efectos del desarrollo de competencias, para efectos de la resolución de problemas del contexto y para efectos de que el alumno socialice el conocimiento, construya el conocimiento, co-cree el conocimiento y sobre todo que se apropie de los aprendizajes esperados. Debemos asumir también el papel de mediador más que el de instructor del proceso educativo. Y aquí yo agregaría lo siguiente, maestros y maestras. Debemos de dejar de ser transmisores de contenidos, desarrolladores de temas, instructores de diversas indicaciones o objetivos a cumplir. En lo que nosotros debemos convertirnos en esta nueva tendencia pedagógica bajo el modelo 2017 y bajo la mirada de la nueva escuela mexicana es que debemos ser expertos en diseñar situaciones de aprendizaje. Debemos ser expertos en desarrollar en una clase un problema del contexto,
y que el alumno pueda darle tratamiento, pueda darle solución a partir de la gestión del conocimiento que nosotros vayamos a proponer dentro de esta dinámica en el aula. Debemos recabar evidencias de aprendizaje para conocer logros y dificultades de los estudiantes. Esto va de la mano con el proceso de evaluación. Analizar resultados de los procesos de enseñanza y aprendizaje, incorporar distintos momentos y fases de la evaluación formativa y definir momentos para comunicar los logros de aprendizaje. Todos estos aspectos debemos de tomarlos en cuenta cuando nos sentemos a planificar nuestro plan de clase, nuestra secuencia didáctica o nuestro proyecto formativo, según sea el caso. Esto es muy importante también, maestros y maestras. No importa el formato, no importa el estilo de planificación, no importa que se fundamenten en Díaz Barriga, que se fundamenten en Sergio Tobón, que se fundamenten en Patricia Frola y Jesús Velázquez, no importa que se fundamenten en distintos estilos de planificación, siempre y cuando estos aspectos estén implícitos en lo que tú estás planteando, en lo que vas a desarrollar en el aula. Así que es muy importante que te cases con un enfoque y que verifiques si estos aspectos están implícitos en lo que tú vas a trabajar. Muy importante también que hay elementos que deben incorporarse en la planeación del aprendizaje. Estos elementos son las experiencias para el aprendizaje situado, la importancia de la calidad frente a la cantidad de aprendizajes. Esto es muy importante, maestros. Debemos trabajar en academias, debemos trabajar entre pares y seleccionar o dar una gestión correcta del currículo para poder seleccionar aquellos aprendizajes esperados pertinentes para el contexto del alumno. Aprendizajes que sirven o que le van a servir para resolver problemas del contexto. La situación del grupo y de cada individuo, el contexto en el que se desenvuelven, la evaluación de situaciones auténticas de aprendizaje. Esto es otra asignatura pendiente que tenemos y que tenemos que fortalecer. Y se trata de dejar de concebir la evaluación como algo burocrático o algo que haga que nosotros ejerzamos sobre los alumnos pues medidas disciplinarias. Eso debe terminarse ya. Debemos de plantear situaciones auténticas para que la evaluación sea auténtica en consecuencia. Resolución de problemas, aprender de los errores y aplicar lo aprendido a distintos contextos. La diversidad de estrategias didácticas, esto es clave. Las metodologías activas es lo de hoy. La relación de contenidos entre diversas asignaturas y áreas del currículo. Y el uso del modelaje con el ejemplo, es decir, modelar el aprendizaje. Si yo quiero que mis alumnos lean, ¿quién debe ser el primero en apropiarse de esa habilidad de leer? Pues el profesor. Si quiero que sean respetuosos, yo debo ser respetuoso. Si quiero que los alumnos evalúen y se coevalúen con respeto y apegado a indicadores de proceso y de producto, soy el primero que debe manifestar esa competencia. Entonces, debemos modelar el aprendizaje a partir también de fortalecer nuestras competencias docentes para poder modelar esto que llama el modelo 2017, el uso del modelaje con el ejemplo. La planeación didáctica entonces puede resumirse en 3 fases fundamentales. Esto nos va a dar direccionalidad y es a grandes rasgos. Recuerda que una de las máximas de la planeación didáctica es la flexibilidad. Entonces nosotros podemos ajustar nuestra planeación, cambiar nuestra planeación, utilizar diversidad de formatos, elementos, siempre y cuando se apeguen a la normatividad y siempre y cuando cumplan con el objetivo final, que es que el alumno se apropie de los aprendizajes, desarrolle competencias y resuelva problemas de su contexto. Entonces, lo primero que hay que hacer en una planificación bajo el nuevo modelo educativo 2017
y bajo la mirada de la nueva escuela mexicana, es definir las metas a alcanzar a partir de los elementos curriculares, es decir, elegir los aprendizajes esperados que nosotros vamos a desarrollar durante un periodo, ya sea semanal, quincenal o mensual, dependiendo si es un grupo de aprendizajes esperados o es uno solo, y también depende del nivel taxonómico en el que se encuentra el verbo operativo inscrito en cada aprendizaje esperado. Lo segundo es diseñar actividades y situaciones de aprendizaje al tiempo que se decide la manera de evaluar. Esto ya lo hemos comentado, maestros y maestras, en estos espacios. La planeación y la evaluación van de la mano, avanzan de manera paralela. La evaluación es inherente a la planeación. Conforme yo voy planeando, ya voy también sistematizando mi estrategia de evaluación. Entonces, yo debo diseñar situaciones de aprendizaje. No debo dar temas, ni dar actividades y hacer checklist a ver cuántas actividades cumplió. Eso es parte del proceso, pero el fin último es plantear una situación auténtica de aprendizaje para que yo pueda hacer una evaluación formativa auténtica también y pueda yo valorar de manera cualitativa y de manera cuantitativa. Eso es lo que yo debo planear y ese es el centro de la planeación. Finalmente, debo contrastar la propuesta con la realidad en el aula y hacer los ajustes necesarios. Esto es clave y es vital y lo hemos comentado. Contextualizar esos planes de clase, contextualizar esas situaciones de aprendizaje nos va a llevar a otro nivel. Vamos a lograr muchos beneficios, empezando porque el alumno le va a encontrar sentido a lo que hace. Va a haber una motivación intrínseca al ver que aquello que está aprendiendo en el aula virtual o presencial sirve para algo. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta, pues es los tres grandes ejes de una planeación. El destino lo componen los aprendizajes esperados y el proceso de planeación pone en claro las actividades y demás estrategias para alcanzar esos aprendizajes. Entonces, la planeación es un medio para lograr esos aprendizajes esperados. Los aprendizajes esperados son el destino. El camino está ahí. En ese camino nosotros debemos ir agregando estrategias de aprendizaje, estrategias de enseñanza. Debemos ir agregando evaluaciones, dinámicas socioafectivas, estrategias virtuales o presenciales. Todos los ingredientes necesarios tienen que ir en ese camino para llegar a esa meta, para llegar a ese destino que es que el alumno logre los aprendizajes y en el camino desarrolle competencias, promueva la colaboración, sienta que está en un ambiente favorable para el aprendizaje, en un ambiente inclusivo, que pueda haber ese intercambio de ideas entre los participantes, que se desarrolle el pensamiento crítico, entre muchos otros elementos que si nosotros diseñamos una situación de aprendizaje con este elemento contextual, pues nosotros nos vamos a dar cuenta que los resultados son favorables y podremos entonces sí decir que estamos planeando bajo el enfoque o el Plan 2017 con la mirada de la nueva escuela mexicana. Entonces, vamos a proponer desde la socioformación, por supuesto, que es uno de los enfoques educativos que nosotros promovemos aquí en el canal. Vamos a hacer una síntesis de una planeación muy sencilla. Es una propuesta. Ustedes la pueden adaptar a su contexto, a su estilo, a su ritmo y al currículo vigente, por supuesto, a acuerdos que tengan en la academia. Y lo que sí te quiero decir, maestro y maestra de preescolar, es que esta planeación didáctica contiene todos los elementos que te he compartido, que están ahí en el Plan 2017, pero también contiene las orientaciones pedagógicas que sugiere la nueva escuela mexicana. Así que esta es una planeación de una secuencia didáctica, pero
con la V heurística de Goodwin, que es una estrategia didáctica que se utiliza mucho en investigación científica, pero que es aplicable a muchos rubros de la didáctica contemporánea. Así que en esta ocasión voy a utilizar esta estrategia didáctica para sintetizar una planeación. Esta planeación tranquilamente tú la puedes entregar a tu director, a tu coordinador académico, al asesor técnico pedagógico, porque tiene los elementos que están ahí en la normatividad vigente. Tiene los elementos que nos solicita el modelo 2017 y tiene las orientaciones pedagógicas que propone la nueva escuela mexicana. Tenemos que buscar la sencillez en nuestras planeaciones, pero al mismo tiempo la rigurosidad académica y normativa y didáctica propia de un docente del siglo XXI. ¿Ok? Entonces, esta es una propuesta muy sencilla, con actividades concretas. Por supuesto, tú la puedes enriquecer. Yo te comento que es una planeación didáctica sintética para que tú la puedas analizar y puedas ver cómo puedes aplicar todos los elementos que te mencioné, más las orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana. Entonces, en la V de Goodwin, sabemos que en la columna izquierda tenemos la parte teórica, la parte que fundamenta aquello que va a ser investigado o aquello que va a ser contestado. Aquello que va a ser contestado es la famosa pregunta foco, que se pone aquí en la parte central, y en la parte de abajo se pone la temática a abordar. En este caso va el aprendizaje esperado. Y en la columna derecha nosotros tenemos que poner ahí la parte metodológica. Entonces la V de Goodwin aborda una parte conceptual y una parte procedimental que da respuesta a una pregunta foco, y esa pregunta foco a la vez se deriva de un tema o área por estudiar o investigar. En este caso vamos a desarrollar un aprendizaje esperado de preescolar del ámbito de la oralidad, que es: comenta textos literarios que escucha, describe personajes y lugares que imagina. Este aprendizaje esperado es maravilloso porque nosotros tenemos la libertad de leer textos maravillosos, fantásticos, ya sea de la literatura que existe en la actualidad, o bien nosotros crear una fábula, un cuento con personajes diversos de su contexto, o adaptar un cuento, una fábula que ya existe, adaptarla al contexto con personajes propios de la comunidad, de la región, de la ciudad, del estado, del país, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí nosotros podemos dar lectura a muchos textos y que de una forma creativa e innovadora, visual, presentar este texto al alumno, a los alumnos, y ellos, a partir de la escucha activa, de que nosotros también tengamos esta capacidad de engancharlos y de atraparlos y de meterlos a la historia, pues ellos puedan comentar esos textos a partir de describir personajes, lugares que se fueron imaginando. Pero aquí va el secreto, maestros y maestras. Si nosotros lo hiciéramos de manera tradicional, de manera normal, pues simple y sencillamente leemos un cuento y preguntamos: dime qué entendiste. Cuéntame, ¿qué entendiste del texto que acabo de leer? A ver, ¿cuántos personajes hubo? Entonces el alumno de manera mecánica va a responder. Al terminar esa clase, tú das por sentado que ya se cumplió el aprendizaje esperado. Pero ¿dónde está aplicando ese conocimiento el alumno? El alumno de preescolar. De ese texto que leyó, ¿cómo lo aplica en su vida cotidiana? Eso es lo que nosotros debemos lograr en nuestros estudiantes. Lo que va a desarrollar, lo que va a comentar, lo que va a escuchar, él lo pueda definir en su mente, lo pueda aplicar en el contexto inmediato de él, y entonces le encuentre sentido a aquello que está aprendiendo en la escuela. Entonces, el aprendizaje esperado es: comenta textos literarios que escucha, describe personajes y lugares que imagina.
Este aprendizaje esperado se va a lograr a partir de plantearle a los alumnos un problema del contexto real. Un problema del contexto real. ¿Cuál es ese problema del contexto que estoy poniendo aquí como ejemplo? El siguiente. ¿Cómo mejorar la alimentación sana y consciente en las familias de la comunidad en el marco actual de la pandemia? ¿Okay? Un problema del contexto se puede redactar en forma de pregunta o en forma de necesidad y meta. En este caso yo estoy redactando este problema del contexto en forma de pregunta. Entonces, vamos a suponer que yo, maestro de preescolar, en mi comunidad, que por cierto es una comunidad indígena, pues yo ya he platicado con los padres de familia que en el contexto de la pandemia, una de las claves para poder mejorar nuestro sistema inmunológico y dar frente a esta pandemia, pues es precisamente cambiando hábitos alimenticios. Esto yo ya lo platiqué con los padres. Los padres a su vez en casa ya es tema de conversación. Entonces, por consiguiente, a sus hijos ya poco a poco los han ido concientizando en este aspecto. Pero ¿qué les parece llevar este problema del contexto real, llevarlo al aula, en forma de problema, en forma de pregunta, y decirle a los alumnos, a ver, hoy vamos a tratar de resolver esta cuestión de mejorar nuestra alimentación, que nuestra alimentación sea más sana, más consciente, para poder dar frente a esta pandemia actual, porque es una de las claves para poder hacerle frente. Entonces, bajo ese contexto, pues los alumnos dicen, bueno, aquí vamos a aprender algo que vamos a aplicar en casa, ¿ok? La forma de explicarlo, evidentemente, tiene que ser respetando el ciclo vital del alumno. Estamos hablando de alumnos de preescolar. Entonces, debemos tener la capacidad como maestros y maestras de preescolar, pues de explicar, de irlo sensibilizando en este problema del contexto. Entonces, ya tengo mi aprendizaje esperado y ya tengo mi problema del contexto. Ese aprendizaje esperado, cuando yo lo desarrolle con las estrategias metodológicas que yo seleccione, se van a apropiar los alumnos de ese aprendizaje, pero aparte, ese aprendizaje lo van a aplicar. O sea, lo aprendido lo van a aplicar y van a resolver un problema real. Bueno, vamos entonces a llenar la columna 1. Esta columna que acabamos de llenar, que está en medio, es la que se llena primero. Está en medio, es la columna 1, vamos a la columna 2 que está a la izquierda. Y ahí estamos hablando de la evidencia. La evidencia nos dice que vamos a solicitar al final de esta sesión, de estas 5 sesiones, porque es un problema del contexto para resolver en una semana, o al menos un acercamiento a la resolución de ese problema. Vamos a darle una semana, tranquilamente le podemos dar 15 días. Pero bueno, la evidencia que vamos a solicitar a los alumnos es un video en formato de noticiero informativo. Esta estrategia didáctica se llama simulación, pero nosotros, bueno, para ser más claros, la evidencia va a ser un video en formato de noticiero informativo. Esto es algo muy sencillo y muy simple, que independientemente que nuestro contexto sea rural o sea contexto urbano o semiurbano, los alumnos saben que es un noticiero. Han escuchado la radio, han visto televisión de lejos, al menos saben que existen este tipo de actividades donde las personas dan noticias. Bajo ese contexto, bueno, vamos a suponer que conocen, han visto en la televisión, tienen un televisor en casa y saben que es un noticiero. Bueno, les vamos a proponer, a ver, ustedes van a ser los reporteros, ustedes van a escuchar algunos textos que les vamos a leer, sus papás les van a leer algunos textos en casa y nosotros también aquí en la escuela vamos a leer algunos textos, y en función de lo que ustedes vayan captando, entendiendo y que sirva para resolver el problema que estamos planteando, pues ustedes lo van a traducir o lo van a informar o lo van a comentar en forma de noticiero. ¿Les parece bien? No, pues yo creo que los niños, si se los explicamos de una forma
creativa, de una forma que se emocionen, hacerles ver que van a ser reporteros, que van a salir en la tele, que vamos a proyectar, vamos a hacer lo posible por proyectar y que todos podamos ver cuando ellos nos den esa noticia. Los criterios del video es comentar la necesidad o problema, es decir, que los niños, uno de los elementos de ese video que contenga es que pues, los alumnos comenten cuál es el problema, cuál es la necesidad que se detecta, que describan la importancia de resolver ese problema con sus palabras y como puedan, por supuesto, plantear de 3 a 5 propuestas de solución contextualizadas con ayuda de los padres de familia y obviamente con la mediación del profesor. La duración del video no debe rebasar los 4 minutos, con 2-3 minutos es más que suficiente. Respetar, por supuesto, el ciclo vital de los estudiantes y dar una realimentación oportuna. Es decir, comunicarle logros, darle sugerencias, asegurarme que logren la máxima calidad del video que van a entregar, hablando en contenido y en formato. Darles distintas oportunidades, varias oportunidades para que mejoren su evidencia final. Y esto se va a evaluar con una rúbrica socioformativa analítica, donde van a ver ciertos indicadores, van a ver descriptores, niveles de desempeño, y de esta forma yo voy a evaluar de manera cualitativa, evaluar desempeños, y en su cuantificación, es decir, en la asignación de puntajes o porcentajes, estaré aplicando la evaluación cuantitativa. Muy bien, ya tenemos entonces lo que se va a hacer, ya tenemos el aprendizaje esperado, ya tenemos también el problema del contexto, ya estamos claros, ya los padres están informados, las madres están informadas, los alumnos ya están más que puestos para poder resolver este problema y convertirse en expertos reporteros, en futuros periodistas, en futuros conductores de programas de televisión. Entonces, en la tercera columna vamos nosotros con la metodología, es decir, con el paso a paso de mi secuencia didáctica. Es decir, plantear actividades de aprendizaje para una semana, para 2 si tú quieres. Porque con 1 o 2 semanas es más que suficiente para hacer un trabajo de calidad, para resolver un problema del contexto o acercarnos a la resolución de él. Primer paso. Estoy utilizando la metodología de secuencias didácticas. Por aquí tenemos un video en el canal que se llama Cómo diseñar una secuencia didáctica socioformativa. Seguimos 7 pasos mínimos, 7 pasos formativos para poder desarrollar cualquier clase. De hecho, mis formaciones están adaptadas precisamente con esta metodología. Es decir, yo doy cursos y utilizo esta metodología, estos 7 pasos para poder lograr la meta de aprendizaje que me planteo en cada proyecto formativo que desarrollo con mis compañeros maestros. Entonces, primer paso, maestros, visión compartida o el famoso encuadre, como lo quieras llamar. En socioformación lo llamamos visión compartida. Dentro de esa visión compartida, las actividades que sí o sí debo manifestar en este paso es presentar el problema del contexto, presentar el aprendizaje esperado, acordar el plan de trabajo con los alumnos, establecer los criterios de evaluación, sensibilizar a los alumnos, a los padres de familia frente al problema a través de un video, de un cuento, un relato, alguna imagen, ejemplos, etcétera, etcétera. Y el ingrediente principal, maestros, en la visión compartida, dinámicas socioafectivas. Es decir, sobre todo en preescolar, que tiene un enfoque lúdico, pues tenemos que implementar algunas estrategias para que el alumno se active, que estimule en el cerebro límbico, se prepare, se emocione, tenga curiosidad y esté listo y preparado para el aprendizaje. Eso es importante en la visión compartida. Paso número 2. Análisis de saberes previos. Voy a implementar cualquier estrategia que esté en el marco del análisis, del análisis de los saberes previos. Puede ser una lluvia de idea, preguntas literales, preguntas guía. Yo en este caso planteo que podamos nosotros implementar la estrategia SQA. ¿Qué sé? ¿Qué quiero aprender? ¿Qué aprendí? Pregunta que se hace hasta el final. Entonces yo puedo lanzar la pregunta o a cada alumno preguntarle, ¿qué quieres saber? ¿Qué sabes?
¿Qué es lo que sabes de la alimentación sana y consciente? No, pues yo sé esto y lo otro. ¿Qué quieres aprender? ¿Qué quieres saber de este tema, de este problema? Ya empezamos a obtener respuestas y yo ya me puedo dar idea de qué es lo que piensan los alumnos respecto a este problema planteado. Después de eso, estas dos primeras actividades se enmarcan en las actividades de inicio de cualquier plan de clase. Pasaríamos a las actividades de desarrollo, que son 3. Las actividades de desarrollo comienzan con la gestión del conocimiento, que no es más que la parte teórica que necesitamos para dar solución al problema. Es decir, cuando los alumnos buscan, seleccionan, organizan y presentan información de fuentes confiables. Dado que están en un ciclo vital en donde todavía no son autónomos, o al menos no tienen tan desarrollada esta habilidad de buscar información de manera autónoma, pues ahí es donde entra la mano del profesor, de la profesora. Entonces podemos llevarle al alumno lecturas de libros y artículos académicos respecto a la sana alimentación, contarlo de una forma que lo puedan entender, lo puedan comprender, organizar la información mediante un mapa mental y podemos nosotros hacer ese mapa mental a partir de imágenes que recorten y vayan pegando ellos algunos elementos muy bonitos, algo muy visual. Los padres pueden colaborar en la formación de ese mapa mental grande para que todos podamos visualizarlo. De esa manera concentramos la información que se gestionó y que nos va a servir como insumo para resolver el problema. Es decir, lo que vayan a proponer, lo que han estado escuchando los alumnos, lo que vayan a comentar en ese video, pues sirva para poder resolver el problema. El cuarto paso que sigue estando en las actividades de desarrollo es el análisis de un ejemplo. Este análisis del ejemplo, pues vamos a proyectar videos de tipo informativos que hablen del problema planteado y de las posibles soluciones. Es decir, ya tienes la información, ya la escuchaste, ya la vas procesando, me preguntas, yo te realimento. Bueno, ahora mira cómo se hace un video informativo. Mira cómo dan la noticia a estas personas. Entonces le empezamos a dar ejemplos para que ellos contextualicen y digan, ok, voy a hacer algo parecido. Debo tener esta postura. Mira, comienza así. Tenemos que respetar, vuelvo a repetir, el ciclo vital del alumno. Lo que ellos digan y a lo mejor a mí no me parezca, no importa. Yo lo que debo hacer es potencializar aquellos talentos que ellos van a empezar a manifestar a partir de esta actividad, de esta metodología activa. Finalmente, en las actividades de desarrollo hacemos la resolución del problema mediante el trabajo colaborativo. Entonces, en equipos de trabajo, los alumnos van a planear ese video informativo con base en dos fábulas que les vamos a leer nosotros como profesores durante la clase. Si son más fábulas, mejor. Esas fábulas nosotros podemos bajarlas de internet o tomarlas de algún libro y adaptarlas a nuestro contexto o al problema planteado. A lo mejor elegimos una fábula que no habla de alimentación, pero que nosotros de manera creativa la adaptamos a este tema, a este objetivo, a esta meta de aprendizaje y cambiamos totalmente la fábula y se la leemos y que los alumnos vayan captando los elementos más importantes de ese texto y que de esta manera puedan ir ellos seleccionando algunas estrategias para poder resolver el problema del contexto. Pero vamos también a darles participación a los padres de familia, dominio número 4 del perfil docente. Entonces vamos a darles a los padres que ellos también diseñen un cuento y si ellos no tienen la posibilidad porque a lo mejor no tienen tiempo, no son tan creativos o simplemente no están tan empapados de la parte educativa, entonces le damos la hoja. No, que no sabe leer el papá, bueno, a lo mejor tiene un hermanito por ahí, un tío, una tía, y sirve de que ellos también van escuchando y se van involucrando en este proceso. Entonces, que en casa les lean cuentos, o un cuento o dos, y esos cuentos que aborden el mismo problema, pero que dentro del problema abordado también se planteen soluciones. Puede ser el cuento del conejito que no comía bien,
el cuento del perrito que se alimentaba de comida chatarra. En fin, podemos hacer un montón de cuentos o de fábulas para efectos de que el alumno, de acuerdo al ciclo vital en el que se encuentra, empiece a captar esas ideas, empiece a imaginarse tal y como lo dice el aprendizaje esperado, empiece a describir personajes, imaginarse lugares, posibles soluciones y empiece a encontrarle sentido a todas esas lecturas que les vamos dando día con día para poder resolver el problema del contexto. Cerramos las actividades de desarrollo y pasamos a las actividades de cierre, que son dos. La primera se llama metacognición o mejora continua o mejoramiento continuo. Y entonces ahí lo que vamos a hacer es realizar una coevaluación y una heteroevaluación, incluso puede ser también una autoevaluación, en donde vamos a aplicar el instrumento de evaluación con la finalidad de comunicar logros y sugerencias para alcanzar la máxima calidad en la evidencia presentada. Así de sencillo describimos la actividad. Es decir, a ver, vamos a ver los videos que hasta ahorita han grabado, porque ya acuérdense que en el paso 5 se supone que ellos ya planearon y llevaron a cabo ese video con ayuda de los padres, evidentemente con ayuda también de nosotros como maestros. A ver, vamos a ver, tú ve el video de este equipo y coméntame. ¿Qué te ha parecido ese video? ¿Tiene los minutos que se establecieron, que están ahí en la rúbrica? No, pues sí lo tiene. ¿Qué logros identificas en ese video? No se equivocaron, da respuesta al problema del contexto, hay propuestas de solución, describen la importancia que tiene, describen el problema. Ellos van a ir realimentándose a su manera. Nosotros solamente vamos a ser mediadores. Nosotros también le vamos a decir, primero comunicarle de forma muy asertiva qué logros identificamos y qué pueden hacer para seguir mejorando. De tal forma que no valoremos la evidencia final todavía, sino que valoremos el proceso en el que ellos se encuentran en ese momento. Que le demos oportunidad de que puedan corregir para que cuando vayan al último paso, que es la socialización del conocimiento, pues presenten algo de calidad, algo que realmente esté resolviendo ese problema y sientan ellos que así está ocurriendo. Entonces, una vez hecho este proceso de mejoramiento continuo, vamos al último paso, que es la socialización. Esto es todo un evento que depende del maestro, la maestra, realizarlo y darle la importancia debida. Es decir, organizo todo un evento. Pongo ahí mis baflecitos, mis bocinitas, mi micrófono, invito a los padres de familia, invito al alcalde, invito al secretario de salud de mi comunidad, al de la clínica, no sé. Invito a otras maestras ahí, compañeras, invito a los alumnos del grupo también van a estar presentes. Hago todo un evento muy bonito, muy creativo. Presento a cada equipo y que ahora sí, me conseguí por ahí una pantallita, la conecté y estamos proyectando los videos de cada equipo. En cada proyección los alumnos evidentemente pues tienen que presentar el video de alguna forma y respetando, vuelvo a repetir, su ciclo vital y lo que digan. Nosotros, nuestro deber es potenciar ese talento que vayan ellos soltando, darles confianza. Los niños solo necesitan escuchar. Yo sé que tú puedes, tengo confianza en tu potencial, sé que lo lograrás. Es lo único que necesitan escuchar. Ellos tienen toda la capacidad de estar en estado puro. Nosotros tenemos que acompañarlos en ese viaje de aprendizaje. Entonces, los alumnos van a socializar, van a presentar sus videos y en presencia de invitados, pues van a recibir realimentación. Previamente tenemos que hablar con los invitados y decirles que al final de cada video comuniquen a los niños primero qué logros identificaron en ese video, en esa evidencia final y qué sugerencias pueden dar para que sigan mejorando. No como una crítica, sino una sugerencia. Oye, está muy bonito, pero en el próximo video puedes agregarle esto, puedes hablar más fuerte, etcétera, etcétera. De tal forma que los niños sientan que, lo hice bien, me faltó tantito, pero sí, cierto, me faltó y voy a seguir mejorando. Entonces, este es el último paso y en teoría, maestros y maestras, lo que vamos a escuchar de los niños van a ser propuestas increíbles.
van a ser propuestas muy bonitas, estoy casi seguro. Evidentemente son propuestas que están en la imaginación de ellos, pero que es uno de los tesoros más grandes que pueden existir en los alumnos, porque de esa imaginación, de esas no limitantes que existen en esa imaginación, vamos a obtener ideas muy valiosas que se pueden ejecutar y se pueden llevar a la realidad y posiblemente puedan resolver de manera muy eficaz ese problema del contexto planteado. Entonces, maestros y maestras de preescolar, esta es la propuesta para que ustedes la adapten. Es una propuesta muy sencilla, fundamentada en el enfoque de socioformación. Y como pueden ustedes analizar, vean las anteriores láminas y se podrán dar cuenta que esta planeación sencilla tiene todos los elementos que nos solicita el nuevo modelo educativo 2017 y tiene las orientaciones pedagógicas propuestas por la nueva escuela mexicana. Así que ahí lo tienen, aprovechen. Y profesores de primaria, prepárense porque en el siguiente video, en el siguiente episodio, vamos a dar también un ejemplo de educación primaria, que es básicamente lo mismo. Se van a dar cuenta que es lo mismo, solo hay que adaptarlo a nuestro nivel educativo, a nuestra asignatura. Los elementos son los mismos que nos plantea el nuevo modelo 2017. Las orientaciones pedagógicas son las mismas. Entonces, muy importante que vean los anteriores videos para que vean de qué trata. Finalmente, maestros y maestras, pues yo quiero despedirme invitándolos a que se conecten conmigo, que tengan diálogo conmigo en cualquier red social. Nos pueden encontrar en Facebook, YouTube, darse una vuelta por nuestra página web, WhatsApp, pueden visitarnos por ahí en TikTok, o pueden pertenecer a nuestro grupo de Facebook, Proyectos Formativos, o nuestro grupo de WhatsApp, también Proyectos Formativos. Por ahí en Spotify tenemos ahí algunos fragmentos de desarrollo personal que les pueden servir muy bien. Entonces, esta presentación la voy a compartir ahí en la descripción del video. Y si quieren conectarse con nosotros, ahí va a aparecer al final esta lámina y ustedes pueden dar clic a la imagen para que los lleve a cualquier red social y puedan convivir con nosotros. Muy bien, pues yo me despido deseándoles como siempre larga vida y prosperidad para todos y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias de corazón. Una traición puede acabar con todo un reino, un rayo con la vida de dragones eternos. Jugar con la naturaleza es una mala idea.